¿Qué hacer con los suscriptores que no abren tus emails? ¿Deberías reenviar tu último email a aquellos que no lo han abierto? ¿Cuál es la mejor forma de reenviar tus campañas? Te doy la bienvenida a Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a ver cómo reenviar tus emails a quienes no abren tus campañas. El email marketing está lleno de pequeños gestos, como el de reenviar un email que no te han abierto a aquellas personas que no te lo han abierto. Volver a enviarlo para decir, oye, tengo esto aquí, que creo que te interesa. Tienes que tener en cuenta que, por norma general, va a haber mucha más gente que no te abra, o al menos tanta gente que no te abre tus emails, como gente que sí los va a abrir, cada uno de esos emails. Así que, siguiendo un poco la lógica, porque ya hablábamos del carro abandonado en un episodio anterior de este mismo podcast, claro, deberíamos intentar rescatar, entre comillas, esas no aperturas. ¿Hay algo que rascar ahí? También no deberías pensar que una no apertura es que no les interesa el email. Pueden haber pasado muchas cosas. Haber caído en la bandeja que no corresponde, que no sea la de entrada. Bueno, pues simplemente que en un medio masificado y más en determinadas fechas, a lo mejor simplemente has pasado desapercibido. Así que, bueno, vamos a dar una segunda oportunidad a ese email y sobre todo vamos a ver si esto realmente merece la pena, si es efectivo y si de aquí sale algo positivo, ¿no? Que es al final lo que debe guiar nuestra acción a la hora de tomar este tipo de decisiones en email marketing, y en marketing digital en general. Así que en este episodio vamos a hablar de los resultados de un pequeño gesto como este. ¿Merece la pena? ¿Cómo hacerlo para que sea más efectivo? Bueno, te adelanto además que lo vamos a hacer sobre un mini estudio que ha hecho MailChimp sobre este mismo asunto, sobre datos, y alguna cosita que te voy a contar de ese estudio que no me termina de cuadrar, y te voy a hablar de cómo veo la situación, según mi experiencia, y bueno, cómo mejorar todavía más el resultado de ese estudio. Antes de entrar en materia con el tema del episodio que estás escuchando, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te gustaría empezar a hacer email marketing de forma sencilla? O a lo mejor incluso ya tienes una lista de suscriptores, pero no sabes cómo venderles tus productos o servicios. Si este es tu caso, pásate por pacovargas.es/empieza y descárgate mi masterclass gratuita, Tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que te voy a contar cómo construir tu lista de suscriptores o hacer crecer la que ya tienes, incluso sin necesidad de gastarte €1 en publicidad. Te voy a enseñar qué emails enviar a esos suscriptores, cuándo enviarlos, cómo enviarlos para convertir a esos suscriptores en clientes. Te voy a dar ideas para tus emails, no solo para esos primeros emails, sino para que constantemente estés nutriendo tu base de datos y consigas un flujo constante no de suscriptores, sino de suscriptores que se convierten en clientes. Por supuesto, ¿cómo automatizar esto? ¿Cuál debería ser ese flujo mínimo viable automatizado que te permita realmente transformar todo esto que te estoy contando en una táctica que realmente dé resultados para tu negocio? Voy a compartirte otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y bueno, yo también voy en el lote al final. Cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar, para acompañarte en el éxito de tu estrategia de email marketing. Todo esto, como te digo, 100% gratuito si accedes desde pacovargas.es/empieza. Bien, como te decía, vamos a empezar por cómo se ha realizado este estudio para poner en contexto de qué estamos hablando. Este estudio que, como te decía, ha realizado MailChimp. Es un estudio que lo que hace es medir el impacto del reenvío de las campañas no abiertas, sobre el total de aperturas, el total de clics, las bajas y las quejas de la campaña original. Ojo, aquí ya viene para mí el primer detalle importante y que de alguna manera vicia los resultados que ahora te voy a comentar de ese estudio. Y es que no mide el resultado sumado de las campañas, sumado me refiero no a que los mismos te lo abran ni nada similar, sino que miden solo los datos de la campaña original, es decir, hacen el reenvío, pero no cruzan los datos con ese segundo envío, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, sobre esto, como te decía, me va a dar pie a darte algunos otros consejos adicionales y buenas prácticas a la hora de hacer estos reenvíos de campañas a no abiertos. Todo ello
como te digo, basado en prácticas habituales. Para este estudio, porque que estábamos en cómo se había hecho estudio, lo que han cogido es dos variables. Una es elegir el mismo asunto o no elegir el mismo asunto, y en la otra es si cambiaban o no el nombre del remitente. Es decir, en una de las campañas cambiaban el nombre del remitente, en el otro reenvío no, y sobre esto lo han medido, igual que cambiar el asunto o no cambiar el asunto. Sobre esas dos variables son sobre las que han hecho el estudio. Empezamos por la primera, sobre si merece la pena reenviar cambiando el asunto o no. Y la conclusión que saca MailChimp es que no merece la pena. Te dejo el enlace al estudio en las notas del programa para que tú mismo veas los gráficos. Lo cierto, como te decía, es que tampoco para mí es tan concluyente. Hay una ligera variación en cuanto a... Bueno, ellos se decantan a que si lo envías con el mismo asunto, efectivamente vas a conseguir algo más de apertura sobre el email original. Pero yo de esto tengo una serie de observaciones que hacer. Y es que el estudio, como te decía, es un poco tramposo, entre comillas. No que lo hayan hecho con mala intención, no hay mala intención por parte de MailChimp, pero sí me parece que está mal cogido el parámetro. Porque, claro, el mismo email reenviado con el mismo asunto lo que hace es generar aperturas en ambos emails, tanto en el de reenvío como en el original, porque esto lo que te va a hacer es generar una conversación o un chat, por decirlo de alguna manera, en la mayoría de los emails. El típico hilo de emails que todos veremos en la mayoría de clientes de correo de nuestros suscriptores. Me da igual si es Gmail, Outlook, Mail, todos te van a generar una conversación. ¿Qué pasa? Que al abrir el segundo se abre el primero. Esto para mí es un poco... Bueno, pues no te va a sumar todo lo que te debería sumar. De hecho, no siempre te lo va a sumar, ¿vale? Por lo tanto, cambiar el asunto lo que hace es generarte un nuevo email que genera muchas más aperturas que el email, tal y como lo indica el estudio de MailChimp. ¿Por qué? Porque son aperturas únicas, no te van a sumar aperturas que no corresponden, con lo cual realmente es como vas a alcanzar el dato verdadero de cuál ha sido el impacto del contenido de ese email, ¿vale? Además, todo esto también depende un poco de la frecuencia, porque si vas a reenviarlo en el mismo día, yo sí cambiaría el asunto. Aunque la gente suele mirar varias veces el correo a lo largo del día, no todo el mundo lo hace. Y también depende de la fecha, depende de qué día de la semana. A lo mejor el fin de semana, lo miras menos porque estás a otras cosas. No estás delante del ordenador, no estás tan pendiente a lo mejor tú de tu dispositivo móvil, pues porque estás en tus momentos de ocio, ¿no? Entonces, claro, si yo te vuelvo a enviar el mismo email con el mismo asunto, yo creo que aquí, al contrario de lo que dice el estudio de MailChimp, las quejas, las bajas aumentan, ¿vale? Porque es como, sí, vale, pero si es que no he entrado a verlo y de repente entro y me encuentro no 2 correos con lo mismo. No sé, a mí me parece un poco exagerado, ¿no? Así que yo sí utilizaría. De hecho, siempre recomiendo utilizar un asunto distinto para este tipo de emails. Parece incluso menos invasivo, ¿no? Porque es como, oye, hola, toma, ¿no? Es como me recuerda que el personaje de Viva Theory, ¿no? A Sheldon, cuando llamaba a la puerta, ¿no? Y tenía que llamar siempre insistiendo, ¿no? Pues en este caso, pues, a mí me parece que es algo similar desde el punto de vista de la experiencia de usuario de los suscriptores. Además, como te decía, todo esto influye en el resto de estadísticas, porque por el mismo motivo que un asunto distinto genera más aperturas, también genera más del resto de estadísticas, de los clics, etcétera, porque al final con el mismo asunto, el mismo email, es la misma conversación, esos clics no están, en mi opinión, no están bien medidos y en proporción sales ganando. Todo esto lo demuestra en el mismo estudio de MailChimp. Esto que te estoy diciendo para mí queda demostrado además en que la diferencia en las tasas de clics y de bajas, que esas sí que cuentan como únicas, no es tan significativa como el de las aperturas. Aquí es donde yo creo que en sus conclusiones MailChimp se ha precipitado, pero bueno, no tanto precipitado como que creo que es que la premisa no es correcta. Esto respecto al asunto. ¿Qué pasa con el nombre de remitente? Con el remitente de nuestros emails. Bien, pues también MailChimp concluye en este estudio que no deberíamos hacerlo, que además en este caso la tasa de apertura es mucho mayor cuando es el mismo remitente que cuando no. Pero aquí también tengo una serie de observaciones que hacer. La primera es que estamos ante el mismo caso que el anterior. Un remitente distinto te genera un email distinto. El mismo remitente con el mismo asunto te genera la misma conversación, con lo cual estamos en el mismo error que
al comienzo. Bueno, al comienzo, que cuando hablábamos del asunto de los emails, si cambiarlo o no. Además, aquí ya entrarían un montón de variables, porque lo que nos dice el estudio es, he medido el cambio remitente cambiando el asunto y sin cambiarlo, porque entonces ya las variables no son dos, son muchas más. Vamos, yo me atrevería a decir que son unas 16 variables aproximadamente. Y aquí solo han medido 2 de las posibles, con lo cual, aquí creo que baila mucho dato. Pero voy a ir más allá, porque en el caso del remitente hay un tema cualitativo que tener en cuenta, y es que cambiar de nombre, pues hombre, en campañas con bandejas saturadas te puede ayudar destacando tu email, porque, espera, todo esto que se me ha colado aquí, que no recuerdo este remitente, ¿quién es? Pero bueno, tiene las probabilidades que tiene, no es algo matemático, ¿no? Habrá mucha gente que precisamente por no conocerte decidirá que te des de baja, pero también, como te digo, cambiar de nombre puede hacer que, como te decía, no te reconozcan. Y al no reconocerte, hacer caer esas aperturas. Con lo cual, ten cuidado con cuándo y cómo utilizas esto de cambiar de remitente. Yo personalmente no lo cambiaría, ¿vale? De hecho, no suelo cambiarlo. Juego más con los asuntos, con los reenvíos, la frecuencia, insistir, sobre todo en épocas de bandejas de entrada saturadas como las que acabamos de pasar. Bueno, y estamos en ello, porque estamos en diciembre y es época de muchas ventas. No porque haya pasado Black Friday y Cyber Monday, ha pasado toda la campaña, ¿no? Todavía estamos y queda mucha campaña por delante. Con lo cual, yo apelaría a la confianza. Aquí insisto en algo que suelo insistir muy habitualmente, que es eso de la frecuencia, pero fuera de estas campañas de venta. Es decir, tú tienes que estar en el top of mind de tus suscriptores. Con lo cual, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces todo esto también es, no, bueno, es que claro, yo me he puesto a enviar emails ahora de venta y es que hay muchas bajas y cambio el remitente y hay más bajas. Sí, claro, es que no te conocen. O sea, es que te da igual que cambies el remitente que no, porque es que no se acuerdan de ti, porque no has hecho toda esa labor previa del lead nurturing, de generar esa confianza en tus suscriptores. Todo eso te lo has saltado de alguna manera. Así que, bueno, pues nada, simplemente comentarte pues, mis apreciaciones sobre este asunto, que creo, como por conclusión, que sí deberías cambiar el asunto, no cambiar el nombre del remitente, y reenviar tus campañas. Bueno, pues ahí te lo dejo en relativo, porque depende, como te digo, de tu frecuencia. Si eres de los de no enviar un email por no molestar, pues reenvíalo, porque lo vas a necesitar. Si tienes campañas con una mayor frecuencia concentrada en un menor número de días, pues quizás no te haga falta. De hecho, yo la mayoría de las veces no lo hago precisamente porque sigo dando argumentos de distinta manera, sin necesidad de volver a enviar el mismo email, ¿no? Toco distintos temas durante la secuencia y de esta manera, si alguien, por lo que sea, lee los dos emails, no es como dice, joder, tío, me manda el mismo email con distintos asuntos. Es que no tiene, vamos, no genero esa fricción con los suscriptores. Pero en cualquier caso, depende también, como te digo, de la táctica que estés utilizando en cada momento, especialmente en tus campañas de venta. Ojo, esto también lo puedes utilizar para tus campañas de lead nurturing. Imagínate que envías un email semanal o 2 emails a la semana, puedes esperar 1, 2, 3 días y volver a enviar ese email a quienes no te lo hayan abierto, ¿no? Con ese contenido de valor, informativo, de cualquier otro tipo que no sea específicamente o no tiene por qué ser específicamente emails de ventas. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o tienes alguna duda específica sobre email marketing y quieres verla respondida aquí en el podcast, escríbeme a contacto@pacovargas.es y estaré encantado de darte cumplida respuesta. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí escuchando al otro lado y me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a mucha más gente. Para ello, bueno, pues déjale un like, 5 estrellas, comenta en cualquiera de los medios en los que estés escuchándonos, en Apple Podcast, en Google Podcast, iVoox, Spotify, YouTube, da igual, donde sea, cualquier ayuda será bien recibida porque esto me ayudará a llegar a mucha más gente o incluso si compartes este episodio con cualquier persona que creas que puede ayudarle este contenido. Y bueno, si no quieres perderte ningún otro contenido, no olvides suscribirte. Además, desde pacovargas.es/empieza tendrás de forma gratuita mi masterclass Tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que, bueno, pues te voy a enseñar cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores sin necesidad de gastarte un euro en publicidad, qué emails y cuándo enviar emails a esos nuevos suscriptores para transformarlos de suscriptores en clientes, ideas para esos emails, estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y como siempre digo, yo también voy en el lote, no solo porque imparto la masterclass, obviamente, sino porque cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar. Todo esto de forma gratuita en pacovargas.es/
empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!